Bienvenidos a todos, aquí estamos de nuevo en esta serie de Superando Desafíos Actuales y hoy tenemos con nosotros nuestra invitada Gema Póveda, que nos va a dar su experiencia en este último periodo de nuestras vidas, ¿no? De 2020-2021 yo con esta serie me estoy enfocando en este periodo de la historia de la humanidad y de la historia en particular de nosotros, para ver más o menos cómo también otras personas han enfocado su vida, cómo han superado ciertos desafíos, cómo han sobrellevado todo este periodo, porque de esta manera esto nos va a hacer sentir menos solos, porque mucha gente me está diciendo, bueno, pero ¿cómo hago esto? Bueno, pero sí, pero tú meditas hace mucho tiempo, pero aquí hay gente que hace también cosas distintas de las que yo hago y me gustaría justamente que también otras personas compartieran sus necesidades, sus desafíos, sus soluciones, porque aquí lo que vamos a estar hablando es sobre todo de soluciones. Así que bienvenida, Gema. Es un gustazo para mí tenerte aquí. Me encanta tenerte aquí, me encanta tu enfoque en los desafíos. Ya he Ujú. visto algunos porque ya nos conocemos y estoy súper contenta de tenerte aquí hoy. En este. Muchas gracias, Marta. El placer es mío, siempre. Muchísimas gracias. Poder hablar contigo ya es un placer. O sea que... Bueno, Gema es formadora de gestión emocional y ayuda a las personas a educar la parte emocional, a calmar la mente y a descubrir de a poquito quiénes son. Así que, bueno, Gema, a ver, cuéntanos un poquito, vamos a ir directo al tema, a lo que más nos interesa. Y la pregunta clave es, ¿cuál fue el peor desafío que tú has tenido desde marzo 2020 hasta ahora? Ujú. Bueno, pues fue un gran desafío, pero muy grande. Además es que se produjo justo en marzo. En marzo se produjo en mí un clic, algo en mí, algo en mi interior. Y ese clic me llevó a hacer un cambio radical en mi vida profesional. Pasé de llevar 20 años prácticamente dedicada a la gestión empresarial, primero en una empresa en la que estuve 18 años y después en otra que estuve un añito y tal, y, y me di cuenta de que ya no podía más. Además es que me afectaba a todos los niveles, sobre todo a nivel físico y también mucho a nivel emocional, porque yo creo que cuando una persona no está donde realmente quiere estar, donde debe estar, afecta a todos los niveles, ¿no? Mm. Entonces ahí, en ese punto, hice un cambio. Hice un cambio, ya te digo, completamente radical, bueno, pues dada toda la situación que estaba envolviendo el momento, se consideró que también era una buena idea, pues eso, que yo dejara de trabajar en esa empresa en la que estaba. Entonces me vino todo dado, me vino todo fácil, entre comillas, ¿no? Porque ahora por fin estoy donde quiero estar, pero imagínate la situación, una situación que estábamos viviendo, yo quedarme en el paro, ¿y qué hago ahora con mi vida? ¿No? Aunque yo tenía ya en mente muy claro qué era lo que quería realmente hacer, yo tenía claro hacia dónde quería dirigirme, pero ¿y cómo materializo eso? ¿Cómo lo hago? Entonces sí, fue un cambio bastante importante. Y Ujú. sí es cierto que yo creo que en parte por todo lo que venía arrastrando, sobre todo los 18 primeros años de mi carrera profesional, con unos niveles de estrés bastante importantes, Ujú. eso me generaron una serie de problemas físicos y ahora están como, yo creo que ahora todavía los estoy solucionando, que puedo decirte que estoy fenomenal, fenomenal, pero también cuando estábamos ahí en ese periodo, marzo, abril, de ahí en adelante, tuve pues algunas situaciones bueno, pues no podemos decir que fueran unas situaciones graves a nivel físico, pero sí muy dolorosas. Ujú. Y bueno, pues al final
como en otras muchas ocasiones, me apoyé en una serie de herramientas que yo ya conocía, me apoyé sobre todo en las prácticas de la meditación, de la atención plena y la relajación corporal, porque era un dolor físico, muy, muy físico. Y gracias a eso sí que es cierto que pude ir sobrellevándolo poco a poco y sobre todo sin perder la sonrisa en ningún momento. O sea, es muy curioso, ¿eh? Sí, sí. Porque en otros momentos de mi vida, que también pasé una situación muy, muy parecida, me derrumbé muchísimo a nivel emocional y sin embargo esta vez no me lo quise permitir. Y con esto no quiero decir que no tengamos que prestar atención a nuestras emociones y a expresarlas como queramos, etcétera, ¿no? O sea, sí, eso lo tengo muy claro, pero no regodearnos en ellas. Claro. Igual que no me quería regodear en el dolor Ujú, y no me quería regodear en el sufrimiento, ujú. ni en el miedo al cambio que estaba viviendo. Claro, claro, no, eso seguro. Entonces, aquí me viene una preguntita, ¿no? Para toda esa gente que en vez se regodea en ese sufrimiento, ¿no? Porque ahora, en este periodo, sobre todo desde el año pasado hasta ahora, pero el año pasado tal vez fue un poco más fuerte, ¿no? Porque fue algo inesperado, creó mucha incertidumbre y todo. ¿Tú qué puedes decir a esta gente? O sea, con tu experiencia, porque el hecho de que tú digas, yo no quise estar ahí, no quise estar en ese sufrimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, te lo tuviste que manejar, el no quedarte en ese sufrimiento. ¿Hubo algo externo que llegó en tu vida que te hizo sentir... que te hizo sentir mal, que te pudo haber molestado o que te pudo haber causado emociones muy negativas, pero entonces, ¿cómo has hecho tú para no quedarte en ese sufrimiento? Y si es algo conectado con lo que todos estuvimos viviendo, ahí si nos dices en detalle, o sea, la situación, si te ha causado, si esta situación te ha causado eso, ahí si quieres lo puedes compartir también. Uh-huh. A ver, yo creo que el modo en el que yo pude afrontar la situación viene de un trabajo que llevo haciendo desde hace muchos años. Un trabajo, llamémoslo un trabajo interior, un trabajo de gestión emocional, ¿vale? Pero también es cierto que por experiencia sé que aunque estés muy trabajada, ocurren circunstancias que si tú no te pones muy en tu sitio y no pones una intención muy, muy, muy firme en yo ahí no voy a caer, puedes volver a caer de igual manera, ¿vale? Porque también lo he experimentado. Mm. Entonces, imagino que también por haber vivido esa experiencia de haber caído cuando pensaba que yo era ya intocable, ¿no? Cuando, güey, mis emociones están súper controladas y llega una circunstancia, te da y caes de lleno, ¿no? Pues yo creo que por esa experiencia esta vez me posicioné en una postura muy firme en cuanto a cuál es mi objetivo. Mi objetivo es estar bien y al mismo tiempo muy flexible en cuanto a qué tengo que hacer para estar bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo, por ejemplo, me establecí unas rutinas. Yo estaba en mi casa, Ujú. como todos. Sí, es cierto. Yo era la Todos- única. Todo el mundo encerrado. Estábamos todos en casa. Sí. Eso es. Yo estaba en mi casa y estaba en mi casa con la situación, ya barajando la posibilidad de este cambio que era muy, muy evidente y además con mis dolores físicos, ¿no? Y entonces, pues yo tenía mi rutina, yo me levantaba por la mañana, meditaba, hacía un poquito de estiramientos, todos los días paseaba por mi casa, como todo el mundo. Vale, quedaba con mi hija, que era muy gracioso, porque claro, mi hija y yo vivíamos aquí las dos solas con nuestra perra y nuestro gato, ¿eh? Y yo todos los días la decía, cariño, quedamos a las 8 y quedábamos para hacer ejercicio, ¿vale? Cada una, yo hacía el ejercicio que podía hacer,
Pero lo que sí que procuré en todo momento es mantenerme muy activa físicamente y también muy activa mentalmente. Y busqué una pasión. Ujú. Para mí eso fue vital. ¿Y De repente, cuál fue tu quedar activo mentalmente? ¿Cómo lo has hecho y cuál fue tu pasión? sí, pues yo llevaba ya tiempo rondándome la idea de poner voz a todo lo que tenía dentro de mí. Y quería ponerle voz, pero no tenía muy claro cómo enfocarlo, porque no tenía ni idea, pero cuando te digo ni idea es ni idea, de nada de hacer vídeos, de hacer audios, de editar muchísimo menos, ¿vale? Entonces, pues me puse a investigar y entre ayuda que recibí de algunas personas, incluido mi hermano, por ejemplo, y YouTube, que he de decir que para mí ha sido la salvación, porque cualquier duda que tenía era a ver qué me dice YouTube y me lo explicaba todo. Pues así de repente, un día empecé a grabar. Y claro, yo ya tenía muchas cosas pensadas, muchas cosas que me apetecía contar, que tenían que ver con lo que tú y yo conocemos, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el mindfulness, la atención plena, la meditación, el calmar nuestra mente, el gestionar nuestras emociones, etc. Y empecé a ponerle voz. Entonces, ahí, de esa manera, tuve muy ocupada mi mente. Descubrí una pasión que yo desconocía. Claro, claro. Y también descubrí, aunque eso lo había descubierto un poquitito antes, meses antes, que me gustaba escribir, por Ujú, ejemplo, y también dediqué tiempo a escribir. ujú. Y todo esto me lleva a, no sé si conoces a Víctor Frank, que Sí, el hombre en busca del sentido, sí, claro, y es que es imprescindible. O sea, si una persona no tiene una motivación en la vida, si mm, una persona no tiene algo que le permita tirar hacia adelante, pues no es fácil vivir en esta vida. Y sí. yo lo que hice fue buscar una motivación, algo que me llenara. Y yo pensé, vamos a ver qué tal funciona. Si no funciona, bueno, pues nada. Y de hecho, algunas personas me decían, bueno, a los 2 meses te cansarás y tal. Bueno, quién sabe, yo tengo un podcast, mi podcast, El secreto de Zoe, y lleva ya más de un año, ¿eh? Lleva 1 año y 2 semanas publicando. Así que a los 2 meses no te has cansado. No, no me cansé a los dos Al meses. contrario, al No. contrario. Y es más, el haberme mantenido activa mentalmente Ujú. también me ayudó a seguir evolucionando y a que se siguiera formando en mí las ideas. Es curioso, me mantuve activa mentalmente, pero por otro lado paré. Mm, Una vez que ya finalizó mi relación laboral con la empresa, en ese momento me entraron todos los miedos que pueden existir. ¿Cómo voy a mantener a mi hija? ¿Cómo voy a mantener mi hogar? ¿Y ahora de qué voy a comer? ¿Y ahora de qué voy a vivir? Todos esos miedos empezaron a venir. Ha habido días que han sido menos sencillos, pero no me permitía estar todo el día tampoco regodeándome en el miedo, ¿no? Decía, no, espera, me voy a dar un tiempo. Y me di un tiempo. Y yo me di un tiempo de X meses, ujú. si no recuerdo mal, creo que fueron 2 meses, para no hacer nada. Mi podcast, porque me había comprometido y ese compromiso lo generé el primer día y se mantiene, pero me prometí a mí misma no pensar qué iba a hacer con mi vida. Ujú, Y lo cumplí. O sea, realmente lo cumplí porque necesitaba unas vacaciones. ujú. Necesitaba unas vacaciones mentales. O sea, por un lado me mantenía activa haciendo cosas que me gustaban y por otro lado paraba mi mente con las preocupaciones, con el que voy a hacer, con... Es más, tampoco permitía que desde fuera me llegaran ese tipo de miedos que yo puedo entender que las personas cercanas a mí, las personas que me quieren, estaban preocupadas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida ahora? Y tal y cual. No, Mm, no, porque no podía permitir que esos miedos entraran en mí, claro, porque ya tenía yo los míos. claro. Ya estaban ahí, ¿vale? Entonces paré y muy curiosamente, cuando conseguí parar del todo, es cuando todo se empezó a recolocar. Claro. Cuando me di cuenta de quién soy hasta cierto punto,
que eso es un aprendizaje que nos lleva toda la vida, ¿no? Pero sí que me di cuenta qué quería hacer y cómo organizarlo. ¿Y qué es lo que quería hacer? Pues acompañar a personas, como llevaba haciendo desde hacía 10 años, pero ya con un enfoque profesional y solo dedicada a eso. Acompañar a esas personas a gestionar su mente, o sea, a gestionar sus emociones, a calmar su mente, ¿vale? A descubrir quiénes son. Eso es lo que quería hacer. Y eso es lo que estoy haciendo. Exacto. Y entonces podemos decir que en ese periodo en el que te agarraron todos estos miedos, parando fue como casi como un soltar. Entonces, porque parando se me ocurre que puede haber sido como paro, y entonces si paro quiere decir que no tengo que pensar en el futuro, porque paro, me tomo 2 meses, ¿verdad? Funcionó Sí. más o menos así, ¿no? Claro, era paro, suelto el pasado, Ujú. que eso me ha costado, ¿eh? Porque estamos hablando de muchos años. Mm, Suelto el pasado y no tengo expectativas con respecto al futuro. claro. Pero hay algo que para mí fue vital, que yo creo que ha sido la clave de todo esto, y fue la fe absoluta en la vida. O Mm, sea, yo tenía una fe absoluta de que lo que estaba haciendo era lo que tenía que hacer. Entonces, ya no solo era la fe en la vida, en que la vida al final, o sea, que las cosas iban a surgir bien, que todo iba a ir bien, sino también fe en mí, ujú, que esto es algo que me tengo que valorar, claro. porque tener esa confianza en nosotros mismos es tan fácil perder esa confianza. Ujú, Y ahí también me he querido mantener muy firme, muy firme. mm, Y también tengo que agradecer a las personas del entorno que también me mostraban su confianza, ¿no? mm, O a los alumnos que comenzaban a venir y que con los que comenzaba a trabajar y que, bueno, y que veía resultados positivos y te reafirman y te dicen, sí, es ahí donde tienes que estar. Entonces, esa fe es vital, es mm. imprescindible para poder continuar hacia adelante. Sí. Bueno, entonces parece que ya estás contestando una de las preguntas que yo te estaba por hacer, porque yo te quería preguntar cuál fue el factor, el elemento número uno con el cual, sin el cual tú no hubieras podido superar este desafío, el desafío de este último año, año y medio. Bueno, uno puede ser el tener fe, ¿no? Sí, sin Y duda. entonces, vayamos un poquito más allá, entonces, con esta pregunta. Tener fe viene desde ti, ¿no? Es algo que viene desde dentro, pero tú, ¿cómo la generas esta fe? Entonces, ¿cuál fue el elemento, lo que te hizo generar tener fe, o lo que te hizo generar esta confianza en ti misma, o el no tener miedo? Si tú tuvieras que individuar una cosa y tú tuvieras que decir, sin eso yo no hubiera podido sobrellevar este periodo, ¿qué podría ser? Pues fíjate, yo creo que fue la certeza absoluta de que donde estaba no era mi lugar. O sea, esa certeza absoluta que llegó cuando conseguí espantar todos los miedos, ¿sabes? Esa certeza absoluta Mm, es la que a su vez me proporcionó esa fe, ¿sabes? Porque es, si aquí no tengo que estar, mm, ya me crearé un nuevo futuro, pero claro. tengo claro que ahí no vuelvo. Mm, No por nada, sino porque no es mi lugar. Vale. Entonces, si no es tu lugar, pues además es que mi cuerpo me lo estaba gritando. O sea, es que Y cuando estamos en esas situaciones, fíjate, te puedes tirar 20 años en una situación, tu cuerpo te grita y no le haces ni caso. Sin embargo, sales de esa situación, eres capaz de verlo todo con objetividad y dices, madre mía, pero ¿cómo no le escuchaba? Pero si era un grito ensordecedor. ¿Vale? Entonces, clave pudo ser eso, la certeza de ese no es mi lugar. ¿Vale? Esa certeza me lleva a ahora mismo mi lugar es este. Y puede ser que mañana sea otro, ¿eh, Marta? claro, claro, Porque eso también lo he aprendido, claro. que estamos en constante evolución. O Ujú, sea, hoy estoy aquí y mañana a lo mejor decido dar un giro
Ujú. Y aunque sea dentro del mismo ámbito, dirigirme a lo mejor a otro tipo de personas con otras necesidades. Y no pasa nada, porque todo es perfecto. Sí. Y esta frase de todo es perfecto me lleva acompañando también mucho tiempo y también es otra de mis claves, que está muy relacionada con la fe, Claro. pero sí, todo es perfecto. Incluso los errores son perfectos, incluso los sufrimientos que hemos podido tener en algún momento de nuestra vida es perfecto, porque no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Claro, claro. Y si podemos hacer algo, como es perfecto, lo haremos. O sea, es que yo creo que es una filosofía de vida. Sí, 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 seguro, seguro. Y entonces podríamos decir que, para decirlo de otra manera, podríamos decir que tal vez ese elemento número uno pudo haber sido el hecho de que tú has escuchado tu cuerpo te gritaba, o sea, tú tenías una certeza, esta es la certeza de que yo en este lugar no tengo que estar más, este no es mi sitio, yo tengo que cambiar. A veces hay gente que tiene esa certeza y que de adentro el cuerpo se lo grita, pero luego no lo escucha. Pero tú lo A has ver, escuchado. Puede ser que claro, entonces ese sea el elemento de que al final te has dejado ir y has permitido el cambio. yo creo que ha sido un conjunto de todo, ¿eh? Pero sí que es cierto que la parte del cuerpo yo siempre la he tenido muy presente. Y yo Mm. le escuchaba y le entendía, ¿eh? Fíjate. Y aún así le decía, pero no te hago caso. Pero es que además lo tenía clarísimo, clarísimo. O sea, a mí se me han contracturado partes del cuerpo que son imposibles de contracturarse, ¿sabes? Que dices, esto es imposible. Y era puro estrés. Y Wow. yo lo sabía, y lo sabía, pero no le hacía caso. No, porque mi miedo era mayor que ese grito. Mi miedo a perder mi estabilidad económica, a perder el tipo de vida que había tenido durante años. O sea, mi miedo a perder todo eso era mayor que cualquier dolor que pudiera tener. Era curiosísimo. Y la clave es que yo creo que fue un conjunto de todo, Mm. un conjunto de todo. Pero fíjate, el espacio que me dio esos meses que estuvimos en casa, Ujú. el espacio, ese poder parar, y poder, bueno, parar hasta cierto punto, porque es cierto que yo tuve que seguir trabajando y tal, pero claro, en tantas horas que teníamos a lo largo del día en casa, pues me daba mucho tiempo a hacer otras cosas. Entonces, el haber podido parar en cierto modo, el haber podido enfocarme en algo que realmente me estaba apasionando, es que Mm. me estaba, bueno, es que la gozaba, es que me daba igual las horas que pudiera echar frente al ordenador, grabando, editando, hablando con gente, porque ese también ha sido otro factor importante. No nos hemos podido ver, pero yo mantenía muchísimo el contacto telefónico con Claro. personas a las que he ido acompañando. Entonces, todo eso me gustaba tanto que llegó un momento que dije, jolines, lo que te decía antes, es que ahí yo ya no puedo estar. Claro. Es que ni puedo ni quiero. Es Sí, que ya no. Fue como algo que se recolocó en mi vida. sí, 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 sí. Hizo clac, 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 como se suele decir, y se recolocó. Claro, sí, 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 muy bien. Y entonces, si tuvieras que darle en este momento a una persona que nos está mirando, nos está escuchando, si tuvieras que darle una sugerencia de algún tipo o si quisieras darle, no sé, un ejercicio, una práctica, lo que se te ocurra, para poder superar un desafío importante en este momento. Y por lo que yo escucho, muchas veces estos desafíos están conectados con miedos, con incertidumbre, con altos niveles de ansiedad y con esta presión que me llega de tantas noticias negativas y que me hace sentir mal todo el tiempo y que tengo miedo y que no sé qué hacer. ¿Qué le podrías decir a gente que en este momento tal vez puede ser que esté viviendo algo parecido? Pues yo a estas personas las diría, lo primero, que aprendan o que descubran el modo de estar consigo mismas.
Cada persona tiene una manera, ¿eh? Hay personas a las que a lo mejor les gusta hacer la práctica meditativa, ¿no? Lo que podemos denominar la práctica formal. Hay personas que consiguen encontrarse consigo mismas cuando están dando un paseo por el campo, ¿vale? Cocinando, o sea, hay distintas maneras. Pero yo a esas personas les diría, intentad estar, aunque sea 10 minutos a lo largo del día, 10 minutos de las 24 horas, 10, ¿vale? Con vosotros, con vosotras mismas, con nadie más. Y a ver qué escucháis ahí, ¿vale? A ver ese miedo de dónde viene, por ejemplo. A ver esa sensación de ansiedad de dónde viene. Okay. Y escuchar desde el corazón, desde ese lugar. Sí. Y bueno, ya si tuviera que recomendar alguna práctica, pues es que para mí la atención plena y la meditación han sido mis fuentes de inspiración, mi lugar de reposo, el lugar donde ir a tomar energía, o sea, todo. Claro. Sí. Muy bien, me encanta todo esto y bueno, claro, comparto plenamente porque, o sea, hago prácticamente lo mismo, así que comparto absolutamente que, claro, que esto es algo, una herramienta fantástica y que funciona solo cuando la utilizamos, solo cuando practicamos, porque muchas veces estamos leyendo libros y yendo a cursos y toda la gente me dice, ay, pero no funciona, pero lo aplicas, porque si no lo aplicas no va a funcionar, ¿no? Así que aquí tenemos podemos confirmarlo, ¿no? Que es así, o sea, cuando lo pones en práctica, sí, claro que funciona y bueno, y a ti te ha dado todo soporte, ¿no? Te ha dado muchísimo. O sea, a mí me cambió la vida radicalmente. Empecé a practicar empecé a practicar de manera inconsciente, sin saber que estaba meditando, cuando estaba embarazada de mi hija. Mira. Y sí, me sentaba, me relajaba, escuchaba música y después me di cuenta de que eso realmente era meditar. Y sí, y la verdad es que a lo largo de esos años, 14 años, ha sido pues eso, pues como un flotador, ¿no? Como un lugar donde agarrarte y flotar cuando sientes que te estás hundiendo. Sí, Claro. ha sido una gran ayuda. Bueno, entonces tu pasión, la pasión que has convertido realmente en una actividad que estás llevando adelante hace bastante ahora, es el podcast, ¿no? El secreto de Zoe. Bueno, sí, tengo el podcast del secreto de Zoe, realmente es algo que estoy haciendo por puro amor al arte, como se suele decir. Claro. Es algo que hago, sí, porque quería llegar a personas que, y sobre todo en ese momento concreto que estábamos viviendo, dije, qué bien vendría a la gente tener este tipo de información. O sea, si a mí todo esto me ha ayudado, ¿por qué no va a ayudar a otras personas? Y empecé a grabar y a difundir y bueno, pues a quien llegue estupendo, porque llegará a quien tenga que llegar. Claro. Pero bueno, esos podcasts, porque yo escuché varios, son de distintos temas, o sea, no es que hablas solamente de mindfulness, o sea, tú estás hablando, depende del invitado que tengas, ahí estás focalizando tu atención sobre su experiencia, su vida, y la verdad que tienes gente maravillosa, y es casi como tomarse un cafecito ahí, estar ahí juntos, y claro, es muy bonito, sí. Sí. De hecho, he ido ampliando las secciones, ¿eh? Por lo que te digo, todo es una evolución. Pues empecé con meditaciones guiadas que guío yo, otras veces yo hablo de algún tema que me parece interesante, incluí las entrevistas, que es un té con quien sea, Claro. y luego relatos para el alma, en la que pongo voz a relatos que me llegan o relatos míos. Entonces voy ampliando. Sí, ahí podemos compartir esto. Le voy a poner el enlace del secreto de Zoe aquí abajo. Y bueno, y luego si quieres también que la gente te encuentre, lo puede hacer ¿por cuál medio? Pues tengo mi página web que se llama www.elsecretodezoe.com
y allí pues pueden, bueno, aparte de descargarse unos recursos gratuitos que tengo que están muy interesantes, como tengo una audioguía que nada más entrar en la página web pueden acceder y se lo pueden descargar Ok. con 3 claves para detener los pensamientos en bucle, que me parece que es algo que viene muy bien. Sí, 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 lo voy a escuchar yo también, esa no la había visto en tu sitio. Sí, sí. Pues tengo ahí, bueno, es que la página web acaba de nacer hace poquito. Ah, por eso. Estoy súper emocionada, sí. Y luego en el apartado de formaciones también tengo pues los cursos que imparto, que Perfecto, bueno, pues lo mismo, que si ayuda a la gente, pues yo estoy encantada, que al final es para lo que estoy, para acompañar, claro. que es lo que me gusta hacer. Bueno, ahí sí, entonces sí, necesitamos como herramientas para superar más desafíos con lo que tenemos alrededor nuestro, ahí tenemos varias entonces en tu Sí, sí, sitio. sí, ahí están las herramientas. Y ahí también en la página web pueden ver mi contacto, contactar conmigo por correo electrónico, por un formulario que hay, como sea, estoy siempre disponible. Perfecto, buenísimo. Muy bien, entonces muchísimas gracias, Gemma, por Gracias, haber estado Marta. aquí y por haber compartido tus desafíos y por haber compartido soluciones, porque quisiera realmente con estas series focalizarme mucho en las soluciones y tú hoy nos has compartido varias y muy valiosas, así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Marta.